indígena. La imagen indígena es parte constitutiva del conjunto de representaciones y conceptos visuales que conforman la identidad cultural de un determinado pueblo. La comprensión de esta dimensión indígena en el patrimonio cultural de una sociedad multiétnica debe ser resultado de una vista hacia el pasado de la misma, los cuales generan distintos caminos de lectura aplicados al conjunto de expresiones visuales y al imaginario que han construido. Por lo tanto, el denominado indígena forma parte de un bagaje visual construido con imágenes provenientes de la arquitectura, del vestido, de la objetística, del diseño del espacio, entre otros. Para entender de una mejor manera la iconografía indígena se deben estudiar 3 puntos muy importantes, los cuales son la imagen y el tiempo, la imagen y el sujeto y la imagen y el espacio. Bien, se entiende por la imagen y el tiempo en el desarrollo proyectado sobre una cadena histórica, en donde nos muestra los cambios operados en la lectura de la imagen a lo largo del tiempo. De este modo, cada imagen entendida como texto visual refleja una estabilidad relativa de la propia concepción del indígena que depende del momento histórico en el cual se encuentra. Se tiene también la imagen y el sujeto, el cual se basa en que el indígena aparece como sujeto o como base de la argumentación, como objeto vivo o museológico y como agente pasivo o activo en la construcción de la memoria colectiva. Bueno, en este punto vamos a hablar sobre qué es la imagen. Es decir, que aquí vamos a ver lo que consiste en la determinación del lugar reflejada en la imagen, donde se involucra al lugar físico, también a lo que es previsto y se efectúa en la lectura del texto específico. Como también nosotros vamos a ver lo que es la imagen indígena, que es a partir de la lectura de los documentos glíficos a partir del siglo XVI. Es por eso que en primer punto vamos a ver lo que es la imagen definida. ¿Esto qué quiere decir? Que la lectura de los documentos agrupados en este punto activan diversas características, como son que crean el valor referencial al significado obtenido. Es por eso que en las fotografías se muestran componentes de este vestido ritual. Gracias a la comparación, que es posible distinguir tales como componentes de la vestimenta de la persona, y las cuales reflejan situaciones y contextos, como por ejemplo que son las guerras, la preparación ritual y las ceremonias religiosas. Como segundo punto vamos a ver la autodescripción. Esto se refiere a lo que es la conjugación de un doble proceso que involucra tanto a la lectura como a la forma de la estructura otorgada en la imagen. Como nosotros podemos ver, cada una de estas nos da una de comunicación. Es decir, que la imagen se aprecia en una sociedad virreinal, desde las autoridades civiles hasta los misioneros y religiosos encargados, ya que esto nos determina concretar y conquistar a la espiritual, y realizar las explicaciones etnográficas, lingüísticas y antropológicas. Es por eso que aquí nosotros vamos a apreciar lo que es el proceso de la traducción intercultural. Referencia. Y bueno, como tercera parte, nosotros vamos a interpretar lo que es la imagen del otro. Esta es una forma estructurada de la visión aplicada de los documentos glíficos, ya que sin embargo, nosotros vamos a ver lo que son los documentos glíficos, ya que esto se refiere a lo que son los símbolos y dibujos simples, que dan origen a caminos establecidos, pero que se van predeterminando para ser definibles como vías escénicas. Esto también nos ayuda a entender que es el proceso que inicia en el siglo XVI y no se detiene hasta nuestros días. Como nosotros podemos ver, en esta imagen nos explica lo que es el grupo de mujeres que van en el proceso del nacimiento de un niño. Y bueno, también nos explica lo que es el cuidado que les brinda.
Sin embargo, nosotros constituimos una narración visual construida sobre una línea de espacio temporal que se presupone sobre un antes, un mientras y un después, ya que este es un procedimiento que nosotros vamos a representar y bueno, nosotros vamos también a vivir en la vida real. Iconografía indígena colonial. Se proyectan en diversos géneros artísticos de esa época: pintura, escultura, códices y grabados. Las representaciones de personajes históricos, caciques, indios principales, clero indígena, hechas en general mediante rico lenguaje plástico, han venido no solo a enriquecer la iconografía indígena colonial, sino a relevar la intensa actividad social que los naturales ejercieron como patronos de obras pías. La integración del pueblo indígena a la religión católica quedó representada en varios géneros pictóricos y de contenido social, correspondientes a diversos tiempos de la colonia. Entre las obras del siglo XVI, las más sobresalientes del gran acervo son, por ejemplo, los murales de San Juan de Itepac, Oaxaca, que representan una solemne procesión del Santo Entierro, escena en la que sobresalen los bellos rostros de mujeres indígenas, o el gran óleo dedicado a la procesión para festejar el milagro de Cristo de Singilucán, en cuyo primer plano se ve pasar una distinguida familia indígena. Murales de San Juan de Itepac, Oaxaca. Procesión del Santo Cristo. Como simples campesinos, aparecen los indios en pinturas que los representan trabajando. Por ejemplo, se observan en los lienzos a los hombres cosechando el trigo y el maíz, y a las mujeres tejiendo el algodón. Son numerosas las representaciones pictóricas que muestran al indígena del campo en actividades estrechamente relacionadas con la religión. Debe recordarse el destacado papel que tuvo el indio y su personalidad moral como sujeto principal en las apariciones marianas. Iconografía precolombina. Se remonta probablemente a más de 13.000 años antes de Cristo y cuenta con una vastísima riqueza en diversidad de objetos, formas y figuras que se encuentran en su mayoría en los museos de Ecuador, Estados Unidos y Europa. Culturas precolombinas e iconografía. Mesa del Brujo, cultura Jama-Coaque. La cultura Jama-Coaque genera visualización de una iconografía estructurada en elementos humanos y animales, los cuales expresan una dimensión sobrenatural en base al papel insertor con los dioses que tenían los chamanes. Cerámica de la cultura chorrera. Podemos apreciar cómo a partir de la iconografía cerámica en sí la decoración corporal de la cultura chorrera, elementos artísticos como diseños geométricos, líneas, colores, forman a la vez ciertas cenefas que cubren el cuerpo de tal manera que se asemejan a los propios ropajes o textiles. Cultura bahía. Se observa cómo a partir de la iconografía zoomorfa en la cerámica de la cultura bahía, lo característico, como la forma animal y demás temática de la fauna del entorno, se aplica a las máscaras en la actualidad, muy usadas en las fiestas populares como la Mama Negra, y pervive arraigado a nuestra tradición y en el folclore ecuatoriano. Características. A través de las manifestaciones icónicas plasmadas, es evidente el estrecho vínculo entre el hombre precolombino y la naturaleza. Las figuras geométricas a las que recurren los artesanos de las culturas precolombinas al elaborar los sellos son esencialmente figuras básicas irregulares, cuadrados, triángulos y circunferencias. Las figuras concebidas para los sellos precolombinos debieron tener una función identificadora de un lugar, un individuo, familia u otro referente relativo a la vida cotidiana o trascendental.
iconografía indígena, un claro ejemplo son los textiles de estos pueblos. Cada color de hilo, cada forma y cada símbolo representan lo que es la historia de sus orígenes, sus leyendas, sus costumbres y su cosmogonía. Eso es el arte de los textiles en los pueblos indígenas. Las personas indígenas han tenido un hecho trascendental muy importante desde sus inicios de vida hasta nuestra actualidad. Por lo tanto, a la hora de nosotros querer estudiar su vida iconográfica, es muy importante establecer conocimientos tales en sus tradiciones, en sus costumbres y a la vez en sus creencias, debido a que en estos aspectos plasmaban todo su conocimiento ancestral, y esto se lo puede encontrar mayoritariamente en cerámicas, esculturas, arquitecturas y entre otros más. Después de todas las figuras analizadas, podemos definir de que en sí los precolombinos utilizaban en su arte o artesanías figuras geométricas básicas, como triángulos, cuadrados, rectángulos, etc. Ellos principalmente se enfocaban en plasmar momentos de la vida cotidiana, el individuo, la familia, entre otros. Y en base a sus figuras podemos definir de que ellos no utilizaban ningún tipo de herramientas al realizar este tipo de artesanías, como podemos observar aquí.